Hola, viajero nocturno. Es bueno tenerte aquí conmigo una vez más, en este rincón tranquilo de Internet, donde el tiempo parece desacelerar un poco. Me encantaría saber desde qué parte del mundo nos estás escuchando esta noche. Quizás estés envuelto en una manta, tal vez mirando por la ventana hacia un cielo oscuro, o quién sabe, con los ojos ya pesados, dejando que las palabras floten a tu alrededor como una corriente suave. Si este relato resuena contigo de alguna forma, si hace que tu mente vague por caminos interesantes o simplemente te ayuda a relajarte, sería maravilloso si consideraras dejar un me gusta. No es obligatorio, claro, pero ayuda a otras personas a encontrar estos momentos de calma y curiosidad. Y si aún no estás suscrito al canal, sería un honor tenerte aquí con más frecuencia. Hemos estado explorando los rincones más extraños y maravillosos del conocimiento humano, siempre con este tono de conversación nocturna entre amigos. Para aquellos que ya están suscritos, mi más sincero agradecimiento. Ustedes hacen que todo esto sea posible. Hoy vamos a hablar de algo que, lo admito, puede sonar como una decepción. Viajar a la velocidad de la luz. ¿Sabes ese sueño que aparece en casi todas las historias de ciencia ficción? Naves plateadas cortando el espacio en destellos brillantes, cruzando galaxias en instantes, capitanes anunciando casualmente, prepárense para la velocidad de curvatura. Pues bien, tengo malas noticias. O tal vez, si lo miramos desde otro ángulo, las mejores noticias posibles sobre cómo funciona realmente el universo. Porque la razón por la cual no podemos viajar a la velocidad de la luz no tiene nada que ver con que nuestra tecnología sea primitiva o nuestra ingeniería inadecuada. Tiene que ver con algo mucho más profundo, más fundamental, más absoluto. Imagina por un momento que estás conduciendo por la carretera. Aceleras de 60 a 80 kilómetros por hora, luego a 100. Dale más combustible al motor y podrás ir aún más rápido, 120. 140. En tu experiencia cotidiana, no hay nada especial sobre la velocidad. Es solo una cuestión de añadir más energía, más impulso, más fuerza. Si tienes un cohete lo suficientemente potente, un motor lo suficientemente grande, suficiente energía, ¿por qué no podrías seguir acelerando indefinidamente? ¿Por qué no 50.000 kilómetros por hora? ¿Por qué no 1.000.000? ¿Por qué no 300.000 kilómetros por segundo? La velocidad de la luz. Parece razonable, ¿verdad? Es como subir una escalera. Subes un escalón, luego otro, luego otro. No hay ningún escalón mágico donde de repente tus pies dejen de funcionar. Entonces, ¿por qué la velocidad sería diferente? ¿Por qué habría un límite absoluto? Un número específico, 299.792.458 metros por segundo, para ser precisos, más allá del cual el universo simplemente dice no, no, no todavía. No, no con nuestra tecnología actual, sino simplemente no, nunca, imposible, como si hubiera una pared, invisible incrustada en la propia estructura de la realidad. Acomódate, deja que tus hombros se relajen. Vamos a embarcarnos juntos en un viaje que nos llevará desde las carreteras familiares de la experiencia cotidiana hasta los límites más extraños y bellos de lo que es físicamente posible. Encontraremos ecuaciones que se rompen, paradojas que hacen girar la cabeza y al final, lo prometo, una comprensión más profunda sobre por qué el universo es exactamente como debería ser. Por el camino, veremos por qué te volverías infinitamente pesado, por qué el tiempo se detendría, por qué el espacio se comprimiría hasta no existir más y por qué todo esto es, extrañamente, una especie de perfección cósmica. Cierra los ojos si quieres, o manténlos abiertos, mirando hacia algún punto distante. No importa. Lo que importa es que estás aquí, y estamos a punto de explorar uno de los no más fascinantes que la naturaleza jamás haya pronunciado. Entonces comencemos con algo simple, algo que ya conoces íntimamente: el movimiento. Te mueves a través del espacio todos los días. Caminas hacia la cocina, conduces hacia el trabajo, tal vez ya has volado en un avión, sintiendo ese empujón en la espalda cuando la aeronave acelera en la pista. El movimiento es natural, intuitivo. Es una de las primeras cosas que experimentaste cuando eras bebé. Alcanzar un objeto, gatear, dar esos primeros pasos torpes. Y en toda tu experiencia con el movimiento, una cosa siempre ha sido cierta: si quieres ir,
Más rápido, simplemente añades más fuerza. Empuja una canica con un dedo y rueda despacio. Empuja con más fuerza y rueda más rápido. Patea un balón de fútbol suavemente y rueda perezosamente. Patea con toda tu fuerza y vuela. Causa y efecto. Más fuerza, más velocidad. Es lineal, predecible, sensato. Newton codificó esto hace más de 300 años. Fuerza es igual a masa por aceleración. ¿Quieres acelerar algo? Aplica fuerza. ¿Quieres acelerar más? Aplica más fuerza. Simple. Y en la escala humana, en la escala de las cosas que hacemos todos los días, esto funciona perfectamente. Los coches se vuelven más rápidos, con motores más potentes. Los cohetes escapan de la gravedad de la Tierra con suficiente combustible quemándose intensamente. No hay límite visible, ninguna pared con la que choques. Entonces nuestra intuición, forjada por millones de años de evolución en un mundo de velocidades bajas, nos dice que la velocidad es solo una cuestión de cuánta energía tienes disponible. ¿Quieres ir a la velocidad de la luz? Construye un motor lo suficientemente grande. ¿Quieres ir más rápido que la luz? Construye un motor aún mayor, excepto que no es así como funciona, de ninguna manera. Y la primera pista de que algo estaba profundamente mal con nuestra intuición vino de un lugar inesperado, no de un cohete o una nave espacial, sino de la propia luz. Luz, esa cosa etérea y silenciosa que llena nuestros días, que rebota en las paredes y entra por nuestros ojos sin esfuerzo, aparente. Por mucho tiempo, la gente asumió que la luz viajaba instantáneamente, que encendías una vela y la luz simplemente estaba allí, en todos los lugares al mismo tiempo. Pero a finales del siglo XVII, los astrónomos comenzaron a notar algo extraño con las lunas de Júpiter. Sus eclipses ocurrían más temprano o más tarde de lo previsto, dependiendo de dónde estaba la Tierra en su órbita. ¿La explicación? La luz tardaba tiempo en viajar. Tenía velocidad. En el siglo XIX, los físicos lograron medir esa velocidad con precisión creciente, y el número que encontraron era grande, absurdamente grande para la perspectiva humana, pero finito, aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo, lo suficientemente rápido para dar la vuelta a la Tierra más de 7 veces en un solo segundo, lo suficientemente rápido para que la luz del Sol tarde solo 8 minutos en llegar hasta nosotros, a través de 150 millones de kilómetros de espacio vacío. Era una velocidad que parecía pertenecer a algún reino más allá de la experiencia humana, algo casi divino en su magnitud. Pero aún era solo una velocidad, solo un número. Y si la luz podía viajar a 300.000 kilómetros por segundo, ¿por qué algo más no podría viajar a 400.000 o 500.000? ¿Qué hacía especial a ese número específico? Aquí es donde la historia se pone interesante, porque los físicos del siglo XIX tenían una teoría sobre cómo funcionaba la luz. Pensaban que la luz era una onda, lo que tenía sentido, ya que se comportaba como ondas de agua u ondas sonoras en muchos experimentos. Pero había un problema. Las ondas de agua necesitan agua para ondular a través de ella. Las ondas sonoras necesitan aire o algún otro medio para propagarse. Entonces, pensaron los físicos, la luz debe necesitar algún medio también. Llamaron a este medio hipotético éter luminífero, una sustancia invisible, sin masa, que permeaba todo el espacio, quedándose allí tranquilamente mientras la luz ondulaba a través de ella. Y si el éter existía, entonces debería ser capaz de detectarlo. ¿Cómo? A través del movimiento. Piénsalo así. Si estás parado en un lago en calma y una ola pasa por ti, tiene una cierta velocidad, pero si estás nadando en la dirección de la ola, parece estar viniendo hacia ti más rápido. Y si estás nadando en la misma dirección que la ola, parece más lenta. Tu velocidad a través del agua afecta la velocidad aparente de la ola. Lo mismo debería ser cierto para la luz. Si estuviera viajando a través del éter, la Tierra está girando alrededor del Sol a unos 30 kilómetros por segundo. Entonces, en un punto de la órbita, nos estamos moviendo a través del éter en una dirección, y 6 meses después, nos estamos moviendo en la dirección opuesta. La luz debería parecer un poco más rápida en una dirección y un poco más lenta en la otra, dependiendo de cómo nuestro movimiento a través del éter se alineara con la dirección de la luz. En 1887, 2 físicos,
llamados Albert Michelson y Edward Morley, decidieron medir esa diferencia. Construyeron un instrumento increíblemente preciso, un interferómetro, que podría detectar cambios minúsculos en la velocidad de la luz. Dividieron un haz de luz en dos, enviaron cada mitad en direcciones perpendiculares. Hicieron rebotar ambos de vuelta con espejos y los recombinaron. Si la luz viajara a velocidades ligeramente diferentes en las dos direcciones debido al movimiento de la Tierra a través del éter, los haces quedarían ligeramente fuera de sincronía cuando se encontraran nuevamente. Verían un patrón de interferencia, ondas de luz cancelándose o reforzándose unas a otras. Hicieron el experimento y midieron. Nada. Ninguna diferencia. Cero. La luz viajaba exactamente a la misma velocidad en todas las direcciones, independientemente de cómo se estuviera moviendo la Tierra. Lo intentaron de nuevo en diferentes épocas del año. Nada. Intentaron diferentes orientaciones del equipo. Nada. A la luz. Simplemente no le importaba cuánto te estuvieras moviendo o en qué dirección. Ella siempre viajaba a exactos 299.792.458 metros por segundo, relativos a ti. Esto era extraño, completamente contraintuitivo. Si estás en un tren moviéndose a 80 kilómetros por hora y lanzas una pelota en la dirección del movimiento a 20 kilómetros por hora, alguien parado en el andén ve la pelota moviéndose a 100 kilómetros por hora. Las velocidades se suman. Eso es obvio, ¿verdad? Es cómo funciona la realidad, excepto que aparentemente no funciona así para la luz. Enciende una linterna en un cohete, viajando a la mitad de la velocidad de la luz. Y la luz de la linterna no viaja a 1,5 veces la velocidad de la luz. Viaja a la velocidad de la luz, exactamente la misma velocidad que siempre tuvo. Imagina lanzar una pelota en un tren en movimiento y, no importa cuán rápido vaya el tren, 10 kilómetros por hora, 1000 kilómetros por hora, casi la velocidad de la luz. La pelota siempre deja tu mano a la misma velocidad relativa al suelo fuera del tren, no a la misma velocidad relativa a ti en el tren, sino relativa al mundo exterior. Eso sería una locura, ¿verdad? Violaría todo lo que sabes sobre el movimiento. Y aún así, era exactamente eso lo que los experimentos mostraban sobre la luz. La luz no obedecía las reglas normales de adición de velocidades. Tenía su propia regla, 300.000 kilómetros por segundo, siempre. No importa qué, no importa si estabas corriendo hacia ella o huyendo de ella. No importa si la estabas emitiendo desde una nave espacial o desde una linterna parada. Siempre la misma velocidad. Los físicos quedaron perplejos. Algunos intentaron salvar el éter proponiendo que la Tierra de alguna forma lo arrastraba consigo. Entonces, nunca nos estábamos realmente moviendo a través de él. Otros sugirieron que los objetos se contraían en la dirección del movimiento a través del éter, de maneras que coincidentemente cancelaban cualquier cambio detectable en la velocidad de la luz. Las ideas se volvieron cada vez más elaboradas, cada vez más forzadas, intentando encajar esta observación obstinada en un mundo que tuviera sentido. Y entonces apareció Albert Einstein. Einstein, en 1905, era un joven empleado de una oficina de patentes en Suiza, escribiendo artículos revolucionarios en sus horas libres. Miró el problema del éter y de la velocidad constante de la luz, y tuvo una percepción que era al mismo tiempo perfectamente simple y absolutamente radical. Dijo, ¿y si no hay éter? ¿Y si la velocidad constante de la luz no es una coincidencia extraña o una peculiaridad de algún medio invisible, sino simplemente una propiedad fundamental del universo? ¿Y si la luz viaja a esa velocidad porque es así como funcionan el espacio y el tiempo? Pero aceptar esto, aceptar que la velocidad de la luz es genuinamente constante para todos los observadores, significa que algo más tiene que ceder, porque si las velocidades no se suman, normalmente cuando se trata de luz, entonces nuestra comprensión de la velocidad, del espacio, del tiempo, todo eso tiene que cambiar. Y Einstein se dio cuenta de lo que necesitaba cambiar. El propio tiempo y espacio no son absolutos. Son flexibles, maleables, relativos al observador. Eso era la relatividad especial. Y fue aquí donde todo comenzó a ponerse realmente extraño. Verás, en nuestro mundo cotidiano, asumimos que el tiempo es el tiempo.
Un segundo para ti es un segundo para mí. Es un segundo para alguien en una nave espacial. Es un segundo para alguien sentado en casa. El tiempo fluye uniformemente, universalmente, como un río cósmico llevándonos a todos al mismo ritmo. Y el espacio es el espacio. Un metro aquí es un metro allá. Las distancias son fijas, reales, concretas. Pero si la velocidad de la luz necesita ser la misma para todos, entonces tiempo y espacio necesitan ajustarse. Necesitan estirarse y comprimirse de maneras que garanticen que no importa cuán rápido te estés moviendo, cuando mides la velocidad de la luz, siempre obtienes la misma respuesta. Y eso significa que tiempo y espacio no son las cosas fijas y separadas que pensábamos que eran. Están entrelazados en algo que Einstein llamó espacio-tiempo. Un tejido unificado donde el movimiento a través del espacio afecta el paso por el tiempo y viceversa. Piénsalo así. Imagina que tienes 100 puntos de velocidad para gastar. En la vida cotidiana, estás parado en el espacio, velocidad espacial de 0. Entonces estás gastando todos tus 100 puntos moviéndote a través del tiempo a la tasa máxima, un segundo por segundo. Por eso el tiempo parece fluir normalmente para ti. Ahora imagina que comienzas a moverte a través del espacio. Estás usando algunos de esos puntos de velocidad para el movimiento espacial. Digamos que estás yendo a la mitad de la velocidad de la luz, y eso consume 50 puntos, pero todavía tienes solo 100 puntos en total. Entonces ahora solo te quedan 50 puntos para el movimiento a través del tiempo. El tiempo se desacelera para ti. Por cada segundo que pasa en tu reloj, 2 segundos pasan para alguien que está parado. Esto no es una ilusión o un truco de percepción, es real. Relojes atómicos en aviones rápidos realmente marcan el tiempo más despacio que relojes idénticos en el suelo. Satélites en órbita experimentan el tiempo a una tasa diferente de nosotros aquí en la superficie. Partículas subatómicas que normalmente decaerían en un microsegundo duran mucho más cuando están volando cerca de la velocidad de la luz a través de aceleradores de partículas, porque desde su punto de vista, menos tiempo está pasando. Y aquí está el punto crucial. A medida que te acercas más y más a la velocidad de la luz, usas más y más de tus puntos de velocidad para el movimiento espacial, lo que significa que queda menos y menos para el movimiento temporal. A medida que te acercas a 299,792 kilómetros por segundo, tu movimiento a través del tiempo se acerca a cero. Si pudieras realmente alcanzar la velocidad de la luz, si pudieras usar todos tus 100 puntos para el movimiento espacial, no tendrías puntos restantes para el tiempo. El tiempo se detendría completamente. Claro, esto es solo una analogía. Las matemáticas reales son más complejas, pero captura la idea esencial. Tiempo y espacio son dos lados de la misma moneda, y hay una cantidad fija de movimiento a través del espacio-tiempo. Muévete más rápido a través del espacio, y debes moverte más despacio a través del tiempo. Y la velocidad de la luz es el límite donde todo su movimiento es a través del espacio y ninguno a través del tiempo. Pero espera, puedes estar pensando, si el tiempo solo se desacelera a medida que vas más rápido, ¿por qué eso te impediría alcanzar la velocidad de la luz? Ciertamente podrías simplemente continuar acelerando, con tu reloj marcando cada vez más despacio, hasta finalmente llegar allí. Aquí es donde encontramos nuestro próximo obstáculo, y este es aún más fundamental, aún más absoluto que la cuestión del tiempo. Este involucra algo que parece mucho más sólido e inmutable que el tiempo: tu masa. En nuestra experiencia cotidiana, la masa es fija. Una piedra de 1 kilo es una piedra de 1 kilo, ya sea que la estés cargando en casa o llevándola en un coche a alta velocidad. Su masa no cambia, es una propiedad intrínseca del objeto, una medida de cuánto material hay allí, cuánta inercia tiene, cuánta fuerza necesitas para moverlo. Pero en la relatividad, la masa no es tan simple. Hay algo llamado masa en reposo, la masa que un objeto tiene cuando está parado relativo a ti. Y luego está lo que podríamos llamar masa relativista, la resistencia efectiva a la aceleración que un objeto demuestra cuando se está moviendo muy rápido. A medida que algo acelera cada vez más cerca de la velocidad de la luz,
algo extraño sucede. Se vuelve más difícil de acelerar. No solo un poco más difícil, sino exponencialmente, dramáticamente, infinitamente más difícil. Es como si el objeto estuviera ganando masa a medida que acelera. Empuja un electrón parado y acelera prontamente. Empuja un electrón ya viajando al 90% de la velocidad de la luz y de repente parece que estás empujando algo mucho, mucho más pesado. ¿Por qué? Porque en la relatividad, energía y masa son intercambiables. Probablemente conoces la ecuación más famosa de Einstein, E-mc2. Energía es igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Lo que esto está diciendo es que la masa es energía congelada y la energía es masa fluida. Son dos formas de la misma cosa fundamental. Cuando aceleras algo, le estás añadiendo energía cinética, energía de movimiento. Y porque energía y masa son equivalentes, añadir energía es añadir masa. En velocidades cotidianas, esto es imperceptible. La energía cinética de un coche a 100 km por hora añade una cantidad de masa equivalente a aproximadamente 0,00000001 gramo. Insignificante, indetectable, pero a medida que te acercas a la velocidad de la luz, las matemáticas cambian. La energía necesaria para acelerar no aumenta linealmente, aumenta de acuerdo con una curva que se vuelve cada vez más empinada. Al 90% de la velocidad de la luz, necesitas más del doble de la energía que la física newtoniana predeciría. Al 99%, necesitas cerca de 7 veces más. Al 99,9%, necesitas más de 20 veces más. Al 99,99%, más de 70 veces. La curva se vuelve vertical. A medida que te acercas a la velocidad de la luz, la energía necesaria para acelerarte aún más explota hacia el infinito. Y porque esa energía se manifiesta como masa, tu masa efectiva también explota hacia el infinito. Estás intentando acelerar algo que se está volviendo infinitamente pesado, y no puedes acelerar algo de masa infinita. No importa cuánta energía apliques. Es como intentar empujar una montaña que crece más rápido de lo que puedes empujar. Nunca la mueves. Nunca alcanzas esa velocidad final. Esto no es una limitación de ingeniería. No es que necesitemos un motor mejor o un combustible más eficiente. Es que la propia naturaleza de la masa y la energía lo hace imposible. La ecuación, la bella, simple, inexorable ecuación, dice no, suavemente, pero firmemente. Puedes llegar al 99,999999% de la velocidad de la luz si tienes suficiente energía, pero nunca 100%, nunca el límite exacto, porque ese último empujón requiere energía infinita, y la energía infinita no existe en el universo. Entonces aquí estamos. El tiempo se desacelera a medida que aceleras, acercándose a detenerse completamente en la velocidad de la luz. La masa aumenta, acercándose al infinito. La energía necesaria explota más allá de cualquier cantidad finita. Y comenzamos a ver por qué. 300.000 kilómetros por segundo no es solo rápido, es una frontera fundamental, una línea divisoria en la propia estructura de la realidad. Pero esa no es ni siquiera la historia completa, porque mientras el tiempo se está desacelerando y la masa está aumentando, algo más está sucediendo, algo igualmente extraño, igualmente fundamental. El propio espacio está cambiando a tu alrededor. El espacio frente a ti comienza a encogerse, no metafóricamente, no como una ilusión óptica o truco de perspectiva. Literalmente, físicamente, las distancias en la dirección de tu movimiento se comprimen, se aplanan, se vuelven más cortas. Si pudieras mirar por la ventana de una nave espacial, viajando a una fracción significativa de la velocidad de la luz, verías el universo adelante, transformándose de maneras extrañas y maravillosas. Estrellas que deberían estar esparcidas por el cielo se aglomerarían en tu línea de visión frontal. Distancias que llevaban años luz para cruzar de repente parecerían menores, comprimidas, como si el cosmos estuviera siendo exprimido en un embudo apuntando en la dirección de tu movimiento. Esto se llama contracción de longitud.
y es el gemelo inseparable de la dilatación del tiempo. Si el tiempo se desacelera cuando te mueves rápido, el espacio necesita encogerse proporcionalmente, porque velocidad es distancia dividida por tiempo, para que la velocidad de la luz permanezca constante para todos los observadores. Y recuerda, debe permanecer constante. Tiempo y espacio necesitan conspirar juntos, bailando una coreografía precisa donde cada ajuste en uno es equilibrado por un ajuste en el otro. Imagina que estás viajando a una estrella que está a 10 años luz de distancia. En la Tierra, los observadores ven que vas al 86% de la velocidad de la luz. Para ellos, tu viaje tomará cerca de 11 años y medio, pero en tu reloj, en tu nave, el tiempo está pasando más despacio, solo la mitad de la tasa que pasa en la Tierra. Entonces, para ti, el viaje lleva solo unos 5 años y 3/4. Pero espera, si estás yendo al 86% de la velocidad de la luz y viajas por 5 años y 3/4, solo deberías cubrir cerca de 5 años luz de distancia. ¿Cómo llegaste a una estrella que estaba a 10 años luz? La respuesta, para ti, la estrella nunca estuvo a 10 años luz de distancia. Desde tu punto de vista, en tu nave en movimiento, la distancia hasta la estrella fue contraída. Estaba solo a unos 5 años luz. El espacio se encogió en la dirección de tu movimiento, exactamente lo suficiente para que todo se equilibrara, para que las matemáticas funcionaran, para que la velocidad de la luz permaneciera invariable. Y cuanto más rápido vas, más severa se pone la compresión. Al 99% de la velocidad de la luz, las distancias se encogen a cerca de un séptimo de lo que eran. Al 99,9%, a cerca de un 22avo. Al 9,99%, a cerca de un setentavo. ¿El patrón se está volviendo familiar ahora? A medida que te acercas a la velocidad de la luz, las distancias en tu dirección de viaje se acercan a cero, a la velocidad de la luz. Si pudieras alcanzarla, no habría distancia alguna. El universo entero en tu dirección de viaje sería aplastado en un punto único e infinitamente fino. 10 años luz, 1000 años luz, 1.000.000 de años luz. Todo comprimido a la nada. Desde el punto de vista de un fotón de luz, si un fotón pudiera tener un punto de vista, no hay espacio alguno que atravesar. Y porque el tiempo también se detuvo completamente, no hay tiempo alguno para atravesarlo. Un fotón es emitido desde el Sol y absorbido por tu ojo. Y desde el punto de vista del fotón, esas dos cosas suceden en el mismo lugar en el mismo instante, sin viaje, sin duración, sin experiencia de paso. Esto parece locura, lo sé. Y si tu cabeza está comenzando a girar un poco, si estás sintiendo esa incomodidad peculiar que viene de intentar encajar conceptos que simplemente no caben en las categorías familiares de la experiencia cotidiana, estás en buena compañía. A los físicos les llevó décadas acostumbrarse a estas ideas, y algunos nunca se sintieron completamente cómodos con ellas. No porque las matemáticas estuvieran mal, las matemáticas eran perfectas, bellas, verificadas repetidamente por experimentos, sino porque describen una realidad tan radicalmente diferente de aquella que nuestros cerebros evolucionaron para navegar. Pero aquí está lo importante. Todas estas cosas extrañas, dilatación del tiempo, aumento de masa, contracción del espacio, no son errores del universo, son características. Son las maneras en que la realidad se protege, se mantiene consistente, evita contradicciones. Son lo que debe suceder para que la velocidad de la luz permanezca constante, y la velocidad de la luz debe permanecer constante porque el espacio-tiempo está fundamentalmente estructurado de esa forma. Piénsalo como las reglas de un juego. En el ajedrez, el alfil se mueve diagonalmente. ¿Por qué? No hay ninguna razón física profunda. Es solo la regla. Pero una vez que aceptas esa regla, todas las otras piezas y estrategias tienen sentido en relación con ella. El universo es similar, excepto que sus reglas no son arbitrarias. Son lógica pura cristalizada en física. La velocidad de la luz, siendo constante, no es una elección aleatoria que el cosmos hizo. Es una consecuencia de cómo el espacio-tiempo funciona en su nivel más fundamental, de cómo causa y efecto operan.
de cómo la información puede propagarse a través de la realidad. Y una vez que aceptas esa regla, C es constante, todo lo demás sigue inexorablemente. El tiempo debe desacelerar, el espacio debe contraerse, la masa debe aumentar. No porque el universo esté siendo extraño o difícil, sino porque esas son las únicas formas de mantener todo lógicamente coherente. Ahora, puedes estar pensando, vale, entiendo que se vuelve cada vez más difícil acelerar a medida que te acercas a la velocidad de la luz. Pero, ¿y si? ¿Y si tuviéramos una cantidad realmente grande de energía? ¿Y si pudiéramos aprovechar toda la producción de energía de una estrella o de una galaxia? Ciertamente, con suficiente energía, ¿podríamos superar esa barrera? La respuesta es no, pero la razón por la cual no es tan fascinante como la pregunta. Verás, no importa cuánta energía apliques, la ecuación permanece obstinadamente asintótica. Puedes llegar al 99% de la velocidad de la luz con, digamos, 100 unidades de energía. Para llegar al 99,9% necesitas mucho más, tal vez 1000 unidades. Para 99,99%, tal vez 10.000. Para 99,999%, tal vez 100.000. Cada decimal adicional requiere más energía que el anterior, y el patrón nunca se detiene. Es un límite, asintótico. Puedes llegar arbitrariamente cerca, pero nunca puedes realmente alcanzarlo, no importa cuánto combustible tengas. Esto es matemáticamente idéntico a intentar contar hasta el infinito. Puedes contar hasta 1.000.000, 1.000.000.000, 1.000.000.000, un Google. Cada número que nombres, no importa cuán grande, todavía está infinitamente distante del infinito. Infinito no es solo un número realmente grande, es categóricamente diferente de cualquier número finito. De la misma forma, la velocidad de la luz no es solo muy rápida, es categóricamente diferente de cualquier velocidad por debajo de ella. Y hay otra cosa, algo que profundiza aún más la imposibilidad. No se trata solo de energía, se trata de dónde puede venir esa energía. En un universo finito con contenido finito de energía, simplemente no hay suficiente energía para acelerar incluso una única partícula de masa hasta exactamente la velocidad de la luz. Agotarías todo el contenido de energía del cosmos observable y aún no sería suficiente. La propia finitud del universo conspira contra la posibilidad. Entonces aquí estamos, con múltiples paredes convergiendo a nuestro alrededor. El tiempo se detendría. La masa se volvería infinita, el espacio colapsaría, la energía necesaria se volvería infinita, y todo esto sucede exactamente en el mismo límite, 299.792.458 metros por segundo. Ese número específico no fue elegido, fue descubierto. Es una propiedad emergente de cómo el espacio-tiempo funciona, tan fundamental como el hecho de que los círculos tienen 360 grados o que el agua se congela a 0 grados Celsius. Aunque claro, ese último es un tanto arbitrario basado en nuestras escalas de medición. La velocidad de la luz no lo es. Pero espera, puedes protestar. Espera un minuto. La luz viaja a la velocidad de la luz. Obviamente, los fotones hacen eso todo el tiempo. Entonces, claramente, es posible viajar a esa velocidad. ¿Qué tiene de tan especial la luz que ella logra hacer lo que nosotros no logramos? Ahora hicimos la pregunta correcta, y la respuesta es tan elegante como profunda. Los fotones no tienen masa. Masa en reposo, específicamente. ¿Recuerdas cómo hablamos sobre masa en reposo versus masa relativista? Un electrón parado tiene masa en reposo, una cantidad intrínseca de masa que posee independientemente de cuán rápido esté yendo. Pero un fotón tiene masa en reposo cero, no tiene masa propia alguna, es pura energía, puro movimiento, pura vibración en los campos electromagnéticos que permean el espacio, y porque no tiene masa en reposo, las reglas son diferentes. Las ecuaciones que dicen que la masa explota hacia el infinito cuando te acercas a la velocidad de la luz, esas ecuaciones implican dividir por la masa en reposo. Si la masa en reposo es cero, estás dividiendo por cero, y la ecuación se vuelve indefinida. Ella no prohíbe el movimiento a la velocidad de la luz. Ella lo requiere. Un fotón no puede viajar a ninguna velocidad excepto a la velocidad de la luz. No puede desacelerar.
No puede acelerar, ya que está en el límite. Desde el momento en que es creado hasta el momento en que es absorbido, viaja a exactos c, sin excepciones. Es lo que un fotón es. Una partícula sin masa, cuya propia existencia es movimiento a la velocidad de la luz. Quítale eso, y no tienes un fotón más lento. No tienes un fotón en absoluto. Existen otras partículas así. Los gravitones, si existen, también serían sin masa, y también viajarían a c. Cualquier partícula con masa en reposo cero debe viajar a la velocidad de la luz. Cualquier partícula con cualquier masa en reposo en absoluto no puede viajar a la velocidad de la luz. La línea divisoria es absoluta, binaria, sin espacio intermedio. Y nosotros, tú y yo, hechos de protones y neutrones y electrones, todos con masa en reposo, estamos firmemente del lado que no puede. Estamos permanentemente exiliados de alcanzar ese límite, no por falta de intentos o tecnología, sino por decreto ontológico. La propia naturaleza de tener masa nos lo prohíbe. Si esto parece injusto, considera el lado opuesto. Los fotones no pueden hacer algo que nosotros hacemos sin esfuerzo. Parar. Puedes quedarte quieto. Puedes sentarte en una silla. Desde el punto de vista del cosmos, puedes tener una velocidad de cero, relativo a tu entorno inmediato. Un fotón nunca puede. Debe siempre estar moviéndose, siempre a la misma velocidad, siempre sin descanso, para siempre. Hay una cierta simetría poética en esto. Materia y energía, masa y luz, existencia material y radiación pura, separadas por un límite que ninguna puede cruzar. Vivimos en universos complementarios, nosotros y los fotones, ocupando el mismo espacio-tiempo, pero operando bajo reglas ligeramente diferentes, para siempre impedidos de cambiar de lugar. Pero esto plantea otra cuestión, una que preocupa a las personas desde que Einstein publicó sus teorías. Si no puedes alcanzar la velocidad de la luz, ¿qué pasa si intentas ir más rápido? Y si de alguna forma pudieras saltar por encima de ese límite, y si hubiera una manera de ir de, digamos, 99,9% de la velocidad de la luz a 101%, simplemente saltando ese problemático 100% en el medio, aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes y también realmente imposibles. Verás, viajar más rápido que la luz no solo viola la conservación de energía o requiere masa infinita, hace algo mucho peor. Rompe la causalidad, rompe causa y efecto, abre la puerta a paradojas donde los efectos preceden a las causas, donde puedes recibir respuestas antes de hacer preguntas, donde el futuro puede alterar el pasado, y el universo parece tener una aversión profunda y fundamental a las paradojas. He aquí el porqué. En relatividad, diferentes observadores en movimiento discrepan sobre la simultaneidad, sobre qué eventos suceden al mismo tiempo. Si estás parado y ves dos eventos suceder simultáneamente, alguien volando, pasando por ti a alta velocidad, puede ver uno suceder antes que el otro. Esto está bien para eventos normales causalmente desconectados. No crea problemas. Pero si pudieras enviar información o viajar más rápido que la luz, podrías explotar ese desacuerdo sobre simultaneidad para crear bucles causales. Podrías efectivamente enviar mensajes a tu propio pasado, y una vez que puedes hacer eso, puedes crear la clásica paradoja del abuelo. Vuelves en el tiempo e impides tu propio nacimiento. Entonces nunca naces. Entonces nunca vuelves en el tiempo. Entonces naces. Entonces vuelves. Ad infinitum. El universo no permite esto, no porque violar la causalidad sería malo en algún sentido moral, sino porque sería lógicamente incoherente. La realidad no puede ser autoconsistente y también permitir bucles causales paradójicos. Entonces, no lo permite, y la manera como no lo permite es haciendo de la velocidad de la luz no solo un límite de velocidad, sino un límite de causalidad. La velocidad máxima a la cual la causa puede influenciar al efecto, a la cual la información puede propagarse, a la cual cualquier cosa puede afectar cualquier otra cosa. A veces la gente llama a esto límite de velocidad cósmica, pero eso subestima lo que realmente es. No es que el universo estableció una ley de tráfico arbitraria, es que la propia estructura del espacio-tiempo,
La propia textura de la realidad causal tiene una velocidad máxima incrustada en ella. La luz viaja a esa velocidad no porque sea especial, sino porque cualquier cosa sin masa debe viajar a esa velocidad, y la luz simplemente es la forma más obvia de algo sin masa que podemos observar fácilmente. Entonces, cuando preguntas, ¿por qué no podemos viajar a la velocidad de la luz?, estás realmente preguntando, ¿por qué la causalidad tiene una velocidad máxima? Y la respuesta es, porque si no la tuviera, la lógica colapsaría, causa y efecto perderían significado, y el universo como algo comprensible y consistente dejaría de existir. La imposibilidad de viajar a la velocidad de la luz no es un defecto en el diseño del cosmos. Es una característica, tal vez la característica más importante, la que mantiene todo unido, la que garantiza que la realidad tenga sentido, que las historias puedan tener comienzos y finales, que puedas decir confiablemente que una cosa llevó a la otra. En este punto, reconozco, esto puede parecer una serie de puertas siendo firmemente cerradas en nuestra cara. No podemos viajar a la velocidad de la luz porque el tiempo se detendría, porque la masa se volvería infinita, porque el espacio desaparecería, porque la energía necesaria sería infinita, porque la causalidad se rompería. Cada ángulo que intentamos, cada puerta que intentamos abrir, encontramos al universo gentilmente pero firmemente diciendo no. Y para algunos, esto parece deprimente. La ciencia ficción prometió estrellas, galaxias, viajes instantáneos a través de distancias inimaginables. La realidad nos da una pared intransitable a 300.000 kilómetros por segundo y dice, puedes acercarte, pero no más cerca que eso. Pero aquí está lo que he notado, a lo largo de años contemplando estas cosas. Los límites son donde vive la belleza. Las fronteras de lo posible son donde vemos más claramente cómo funciona realmente el universo. Y ese límite particular, ese no específico, es responsable de casi todo lo maravilloso sobre la realidad. Sin él, sin un límite de velocidad para la causalidad, el tiempo no tendría estructura. Pasado y futuro se mezclarían en una mancha indiferenciada. Sin él, la materia no podría existir de forma estable. Las partículas no podrían mantener identidades coherentes. Los átomos no podrían formarse. La química sería imposible. Sin él, el universo sería un mar caótico, donde nada podría afectar consistentemente a cualquier otra cosa, donde los patrones no podrían emerger, donde la evolución de estrellas, planetas, vida, conciencia, no podría suceder. El límite de la velocidad de la luz es la fundación sobre la cual se construye la complejidad. Es lo que permite que las estructuras persistan en el tiempo. Es lo que posibilita que la información sea localizada, que las historias sean contadas, que tú puedas ser tú de un momento al siguiente, en vez de disolverte instantáneamente en interacciones con todo en el cosmos a la vez. En otras palabras, tú existes porque no puedes viajar a la velocidad de la luz. Tu continuidad, tu capacidad de tener pensamientos que siguen unos a otros en secuencia, tu capacidad de hacer planes y verlos desarrollarse, todo eso depende de que haya una estructura causal en el universo, y esa estructura causal depende de que haya un límite de velocidad. Entonces tal vez podamos comenzar a mirar a ese límite, no como una frustración, sino como un regalo. La velocidad de la luz siendo finita e insuperable, no es el universo siendo mezquino, es el universo siendo matemáticamente necesario, lógicamente consistente, y en su consistencia, volviéndose habitable, comprensible, bello. Pero esto aún nos deja con una pregunta. Si no podemos alcanzar o exceder la velocidad de la luz directamente, ¿hay maneras indirectas, brechas, trucos creativos? ¿La física realmente cierra todas las puertas o hay ventanas por las que podríamos escalar? Es ahí donde las cosas se ponen especulativas, imaginativas y sí, esperanzadoras de maneras que doblan, pero técnicamente no rompen las reglas. Es ahí donde conocemos los motores de curvatura, los agujeros de gusano y otras soluciones exóticas para las ecuaciones de Einstein que dicen, vale, no puedes ir más rápido que la luz a través del espacio, pero ¿y si puedes hacer que el propio espacio se mueva? ¿Y si puedes driblar completamente la distancia?
Y si hay atajos por la estructura de la realidad que técnicamente obedecen el límite de velocidad mientras prácticamente lo ignoran. Esas ideas viven en el umbral entre física rigurosa y ciencia ficción informada. Y es ahí donde nuestro viaje está a punto de llevarnos. Esas ideas viven en el umbral entre física rigurosa y ciencia ficción informada. Y explorar ese territorio requiere que seamos honestos sobre lo que es teóricamente posible versus lo que es prácticamente realizable. Hay una diferencia enorme entre las ecuaciones permiten esto y podemos realmente construir esto. Pero vamos a sumergirnos en estas posibilidades, porque incluso las imposibilidades nos enseñan algo profundo sobre cómo funciona la realidad. Comencemos con la idea más famosa, aquella que aparece en prácticamente toda serie de ciencia ficción que se precie, el motor de curvatura o Warp Drive. La imagen es icónica. Una nave espacial se envuelve en una burbuja de espacio-tiempo distorsionado y surfea a través del cosmos, técnicamente nunca moviéndose más rápido que la luz, relativo a su espacio local, pero atravesando distancias que llevarían años o siglos en meros días u horas. Es elegante, es seductora y, sorprendentemente, no es completamente imposible. La idea tiene sus raíces en un artículo de 1994, escrito por un físico mexicano llamado Miguel Alcubierre. Él notó algo fascinante sobre las ecuaciones de campo de Einstein, las ecuaciones que describen cómo masa y energía curvan el espacio-tiempo. Esas ecuaciones son increíblemente flexibles, permiten que el espacio-tiempo sea estirado, comprimido, torcido de maneras sorprendentes. Y Alcubierre encontró una solución específica que, al menos matemáticamente, permitiría algo notable. Podrías contraer el espacio frente a ti y expandir el espacio detrás de ti, creando una ola en el propio tejido del espacio-tiempo que llevaría una nave consigo. Piénsalo como estar en una cinta transportadora cósmica. No te estás moviendo en relación con la cinta bajo tus pies. Estás parado relativo a tu pedazo local de espacio, pero la propia cinta se está moviendo, llevándote junto a ella. Desde el punto de vista de alguien de fuera, atravesaste una gran distancia rápidamente. Desde tu punto de vista, nunca rompiste ningún límite de velocidad. El espacio a tu alrededor estaba haciendo todo el trabajo. Es brillante, es inventivo. Y antes de que comiences a imaginar viajes intergalácticos en el próximo siglo, necesitamos hablar sobre los problemas. Porque hay problemas. Muchos de ellos, del tipo que hacen a los ingenieros llorar y a los físicos reír nerviosamente. Primero, energía. La solución de Alcubierre requiere algo llamado materia exótica, materia con densidad de energía negativa. No es antimateria, que es solo materia normal con carga opuesta. Es algo mucho más extraño. Es materia que tendría masa negativa, que se comportaría de maneras que violan todas nuestras intuiciones sobre cómo funcionan los objetos físicos. Y por lo que sabemos, ese tipo de materia no existe en el universo. Nunca observamos eso, nunca creamos eso. No tenemos ni idea de cómo comenzaríamos a producirla. Segundo, cantidad. Las estimaciones iniciales de Alcubierre para cuánta materia exótica necesitarías para crear una burbuja warp eran astronómicas. Estamos hablando sobre la masa-energía equivalente de todo el planeta Júpiter, convertida en materia exótica. Y eso era solo para una burbuja pequeña, tal vez del tamaño de una nave espacial. Trabajos posteriores lograron reducir esos números. Algunas propuestas modificadas llegaron a algo más cercano a la masa del Sol, o incluso menos. Pero incluso en la estimación más optimista, todavía estás hablando sobre cantidades de energía y materia exótica que están tan más allá de nuestra capacidad tecnológica actual que pueden muy bien ser infinitas. Tercero, control. Crear la burbuja warp es una cosa, controlarla es otra completamente diferente. ¿Cómo conduces? ¿Cómo paras? Algunos físicos mostraron que desde dentro de la burbuja no podrías realmente enviar señales hacia tu frente o atrás. La geometría del espacio-tiempo que creaste impediría la comunicación causal con los bordes de la burbuja. Entonces, no podrías encender o apagar el motor warp una vez que estás en movimiento.
No podrías cambiar de dirección. Sería como estar en un coche sin volante, sin frenos, sin acelerador, solo siendo llevado por una fuerza que no puedes controlar o modificar. Cuarto, y tal vez más preocupante, lo que sucede con el espacio a tu alrededor. Conforme te mueves, tu burbuja warp interactúa con partículas y radiación en el espacio, y no de maneras gentiles. Cálculos sugieren que la radiación de alta energía se acumularía en el borde frontal de la burbuja como una ola creciente, y cuando finalmente desaceleraras, si pudieras, toda esa energía sería liberada de una vez en un haz devastador de radiación capaz de esterilizar planetas. Llegarías a tu destino solo para inadvertidamente destruirlo. No exactamente lo que tenemos en mente para la exploración espacial. Entonces, el motor de curvatura, aunque técnicamente no prohibido por las leyes de la física que conocemos, está tan lejos de ser práctico que puede muy bien estar en un universo diferente. No es que sea imposible en el sentido de violar la lógica fundamental. Es imposible en el sentido de que construir una requiere recursos, materiales y control sobre el espacio-tiempo que están inconmensurablemente más allá de cualquier cosa que podamos imaginar alcanzar. Es como preguntar a alguien en el siglo XII cómo construir un teléfono inteligente. No es que viole las leyes de la naturaleza que ellos conocían. Es que la cadena de descubrimientos, invenciones, infraestructura y comprensión necesaria es tan vasta que no hay ni camino visible de donde ellos estaban hacia donde necesitarían estar. Pero, ¿y los agujeros de gusano? Ciertamente hemos oído hablar sobre esos. Atajos a través del espacio-tiempo, puentes conectando puntos distantes en el universo, túneles a través del propio tejido de la realidad. Si no puedes ir más rápido que la luz a través del espacio, tal vez puedas simplemente reducir la distancia que necesitas viajar, como doblar una hoja de papel para que dos puntos distantes se toquen, entonces perforar a través de ambos de una vez. Y sí, los agujeros de gusano también existen como soluciones para las ecuaciones de Einstein. Las matemáticas los permiten. Puedes escribir geometrías de espacio-tiempo donde hay, esencialmente, un túnel conectando dos regiones distantes. Entra en un extremo, sale en el otro, y desde el punto de vista de alguien del lado de afuera, atravesaste 1000 años luz instantáneamente. Desde tu punto de vista, solo recorriste un túnel corto. Ningún límite de velocidad fue roto. Pero aquí está el problema, y en este punto puedes estar detectando un patrón. Los agujeros de gusano, como emergen naturalmente de las ecuaciones de Einstein, son increíblemente inestables. Quieren colapsar inmediatamente. Imagina intentar mantener un túnel abierto a través de una montaña, pero la montaña está constantemente intentando cerrar el túnel, aplastar todo dentro de él. Para mantener un agujero de gusano abierto, necesitarías, lo has adivinado, materia exótica. Aquella misma sustancia hipotética con densidad de energía negativa que no tenemos idea si existe o cómo crear. Incluso si pudieras crear materia exótica, e incluso si pudieras usarla para estabilizar un agujero de gusano, todavía tienes el problema de crearlo en primer lugar. No puedes simplemente decidir que quieres un agujero de gusano conectando la Tierra con Alpha Centauri y comenzar a cavar. Tendrías que encontrar un agujero de gusano que ya existe. Tal vez un residuo microscópico del Big Bang, una fluctuación cuántica en el espacio-tiempo primitivo, y de alguna forma ensancharlo hasta un tamaño utilizable sin destruirlo. O tendrías que crear uno desde cero, lo que exigiría manipular el espacio-tiempo en escalas tan extremas que estamos hablando sobre el tipo de energía presente en los primeros momentos tras el Big Bang. Y hay otro problemita. Incluso si resuelves todo eso, incluso si tienes tu materia exótica y tu agujero de gusano estable y funcional, los físicos mostraron que puedes usarlo para crear una máquina del tiempo. No intencionalmente, tal vez, pero inevitablemente. Si puedes viajar a través de un agujero de gusano más rápido de lo que la luz podría viajar a través del espacio normal, entonces con la configuración correcta de movimiento relativo entre las dos bocas, puedes crear bucles causales. Puedes recibir mensajes antes de enviarlos. Y el universo, como ya discutimos, tiene una aversión profunda a las paradojas. Entonces, hay razones para pensar que el cosmos puede tener mecanismos incorporados,
mecanismos que aún no entendemos completamente, que impiden la formación de agujeros de gusano atravesables, o al menos los impiden de ser usados de maneras que violan la causalidad. Hay algo casi poético sobre esto, ¿no crees? Cada vez que encontramos una brecha potencial, cada vez que las matemáticas dicen, bueno, técnicamente esto no es imposible, el universo tiene otra capa de protección. ¿Necesita materia exótica? Nunca la vimos. ¿Necesita cantidades planetarias de energía? No las tenemos. ¿Crea bucles causales? El cosmos cierra esa puerta también. Es como si la realidad estuviera profundamente comprometida en mantener sus reglas, en garantizar que la causalidad permanezca intacta, que el espacio-tiempo se comporte de manera consistente. Pero hay otras ideas flotando por ahí, otras especulaciones y posibilidades que la gente ha levantado. ¿Y si pudiéramos crear pequeñas distorsiones locales en el espacio-tiempo que nos permitieran viajar más rápido sin técnicamente acelerar más allá de c? ¿Y si pudiéramos encontrar alguna dimensión extra, algún atajo a través de un espacio de dimensiones superiores que no estamos normalmente conscientes? ¿Y si el universo no fuera tan simple como 4 dimensiones de espacio-tiempo y hubiera caminos a través de la realidad que aún no descubrimos? Estas son preguntas legítimas, pero nos mueven aún más hacia el reino de la especulación profunda. Las dimensiones extras aparecen en ciertas teorías. La teoría de cuerdas, por ejemplo, predice que puede haber dimensiones espaciales adicionales más allá de las 3 que experimentamos, enrolladas tan pequeñas que nunca las notamos. Pero esas dimensiones, si existen, son microscópicamente minúsculas. No son espacios vastos por los cuales podrías viajar, son más como texturas en la estructura del espacio-tiempo, relevantes para física de partículas, pero no para viajes interestelares. Y en cuanto a la mecánica cuántica, ¿ciertamente hay algo allí que podríamos explorar? Al final, las partículas cuánticas hacen cosas extrañas. Pueden existir en múltiples estados al mismo tiempo, pueden estar entrelazadas a través de distancias arbitrarias, influenciando instantáneamente unas a otras independientemente de cuán separadas estén. ¿Eso no viola el límite de la velocidad de la luz? La respuesta corta es no. El entrelazamiento cuántico es uno de los fenómenos más mal comprendidos en la física popular. Sí, cuando 2 partículas están entrelazadas, medir una instantáneamente afecta a la otra. No importa la distancia, pero no puedes usar eso para enviar información. Lo que observas en cada extremo parece aleatorio hasta que compares las observaciones, y esa comparación necesita ser hecha a través de canales normales, limitados por la velocidad de la luz. Es como tener 2 monedas mágicas que siempre dan resultados opuestos cuando se lanzan. Cara en una significa cruz en la otra, instantáneamente, pero no puedes controlar qué resultado obtienes. Entonces, no puedes usarlas para enviar un mensaje. Solo puedes notar la correlación después de comparar notas, y eso requiere comunicación normal. El universo es profundamente, casi irritantemente, bueno en cerrar brechas. Cada vez que pensamos, ajá, ¿y qué tal esto? La naturaleza ya pensó en eso y selló esa ruta. Es Chirishana, como si hubiera un principio orientador, una regla metafísica que dice, la causalidad será preservada, la información no viajará más rápido que c. El pasado no será alterable, la lógica permanecerá consistente, y tal vez deberíamos hacer una pausa aquí y reconocer algo. Si te estás sintiendo un poco desilusionado, un poco frustrado con todos estos no e imposibilidades, esa sensación es completamente natural. Fuimos alimentados con ciencia ficción, que hace los viajes interestelares parecer no solo posibles, sino rutinarios. Star Trek, Star Wars, casi toda historia espacial que amamos trata el atravesar galaxias como apenas una cuestión de tener el motor correcto o descubrir el combustible correcto. Y es tentador pensar que nuestra física actual simplemente no entiende todo aún, que eventualmente descubriremos el truco que hace todo esto posible. Pero aquí está lo que aprendí al pasar años pensando sobre estas cosas. Los límites no son el fin del asombro, son el comienzo de la creatividad. Saber lo que es genuinamente imposible nos ayuda a enfocarnos en lo que es difícil, pero alcanzable.
Y hay muchas cosas que son difíciles pero alcanzables cuando se trata de viajes espaciales. Podemos no ser capaces de viajar a la velocidad de la luz, pero podemos llegar razonablemente cerca. ¿10% de la velocidad de la luz? Desafiante, pero no absurdo con tecnología que podemos imaginar desarrollar. ¿20%? Más difícil, pero no físicamente prohibido. A esa velocidad podrías alcanzar Alpha Centauri, nuestro vecino estelar más cercano, en cerca de 20 años. Eso es una vida humana. Es largo, pero no imposible, y hay trucos que podemos usar. La dilatación del tiempo, la misma cosa que hace imposible alcanzar la velocidad de la luz, en realidad nos ayuda en velocidades altas. Si estás viajando al 80% de la velocidad de la luz, el tiempo se desacelera para ti en comparación con observadores estacionarios. Un viaje que lleva 50 años por el reloj de la Tierra puede llevar solo 30 años por tu reloj. Ve más rápido, 90% de C, y la diferencia se vuelve más dramática. El universo te está dando una compensación. No puedes llegar a los lugares más rápidamente desde una perspectiva externa, pero puedes experimentar menos tiempo personal durante el viaje. Hay propuestas para naves generacionales, donde múltiples generaciones de humanos vivirían y morirían a bordo durante viajes que duran siglos. Hay ideas sobre suspensión criogénica, desacelerando el metabolismo humano hasta casi detenerlo para que décadas pasen en un sueño sin sueños. Hay hasta especulaciones sobre enviar no humanos, sino información, cargar conciencias humanas en ordenadores, transmitiéndolas como señales de radio a la velocidad de la luz, reconstruyéndolas en cuerpos robóticos o clonados en el otro extremo. Ninguna de estas soluciones es perfecta. Todas ellas vienen con sus propios desafíos enormes: biológicos, psicológicos, tecnológicos, éticos, pero no están prohibidas por la física fundamental. Son difíciles de maneras que podemos trabajar para superar, al contrario de imposible de maneras que ninguna cantidad de trabajo cambiará. Y hay belleza en eso también. Hay algo sobre saber que el cosmos tiene reglas firmes, que no todo es posible, que hace que las cosas que son posibles se sientan más reales, más conquistables. Si todo estuviera permitido, nada tendría peso. Es el empujar contra las limitaciones lo que hace al ingenio significativo. Además, no estar presos a nuestro vecindario cósmico, inmediato por límites reales, nos fuerza a apreciar dónde estamos. La Tierra, ese punto azul pálido orbitando una estrella promedio, en una galaxia no particularmente especial, de repente se vuelve increíblemente preciosa cuando notamos que alcanzar cualquier otra cosa similar requiere décadas o siglos de esfuerzo. Eso cambia la perspectiva, hace que valores esto aquí, ahora, este lugar improbable donde la materia se organizó de tal forma que puede contemplar su propia existencia. Pero divago. Volvamos a la física, a la cuestión fundamental. ¿Por qué no podemos viajar a la velocidad de la luz? Pasamos por todas las matemáticas, todos los obstáculos, todas las imposibilidades. Pero ¿hay una manera de unificar todo, de ver el cuadro completo de una sola vez? Yo creo que sí, y tiene que ver con la naturaleza fundamental de lo que la masa y la energía realmente son, y cómo se relacionan con la estructura del espacio-tiempo. Verás, en nuestro modelo más profundo de la realidad, lo que surge de combinar mecánica cuántica con relatividad, las partículas con masa son, fundamentalmente, patrones de energía presos en el espacio-tiempo de una manera específica. Son, en cierto sentido, vibraciones en los campos cuánticos que permean todo el espacio. Una partícula con masa es una vibración que tiene una cierta rigidez, una inercia, una resistencia a cambios de movimiento. Esa resistencia es lo que llamamos masa. Las partículas sin masa, fotones por ejemplo, son vibraciones diferentes en esos campos. No tienen esa rigidez, esa inercia en reposo. Son pura oscilación, pura propagación a través de los campos. Y la tasa natural a la cual esas oscilaciones sin rigidez se propagan a través del espacio-tiempo resulta ser c, la velocidad de la luz. No es una coincidencia. Es una consecuencia directa de cómo los campos cuánticos funcionan en un espacio-tiempo relativista. Entonces, cuando
Preguntamos por qué partículas masivas no pueden viajar a la velocidad de la luz. Estamos realmente preguntando por qué no puedes tomar una vibración con rigidez incrustada y hacer que se propague a la misma tasa que una vibración sin rigidez alguna. Y la respuesta es, porque intentar hacer eso requiere superar una cantidad infinita de inercia. Estás intentando hacer que algo con resistencia inherente al movimiento se comporte como algo sin resistencia alguna al movimiento. No es solo difícil, es categóricamente imposible, como intentar hacer que el número 3 se comporte como el concepto de azul. Son tipos diferentes de cosas. Y eso, finalmente, es porque todas las brechas llevan a callejones sin salida. Puedes imaginar doblar el espacio o crear atajos, pero no puedes cambiar la naturaleza fundamental de lo que significa tener masa versus no tener masa. Puedes imaginar cantidades vastas de energía exótica, pero no puedes cambiar el hecho de que añadir energía a algo masivo hace que se comporte más masivo, no menos. El problema es intrínseco a la estructura de la realidad, no un accidente de nuestra tecnología actual o comprensión. Hay una pregunta que a veces queda sin respuesta en todo esto, y creo que vale la pena abordarla ahora, mientras estamos sumergidos en estas profundidades. La pregunta es, ¿por qué C? ¿Por qué ese número específico? 299.792.458 metros por segundo. ¿Por qué no 1.000.000 de kilómetros por segundo? ¿Por qué no 1.000? ¿Por qué no infinito? Haciendo todo instantáneo. ¿Quién o qué eligió ese valor particular? La respuesta honesta es, no lo sabemos. O más precisamente, no tenemos una explicación más profunda dentro de la física actual para por qué el límite de velocidad es el número que es. En la medida en que podemos decir, es simplemente una constante fundamental de la naturaleza, un parámetro que mides, no que derivas de principios más profundos. Pero hay algo interesante para notar. El valor específico de C depende de qué unidades estés usando. En metros por segundo es cerca de 300 millones. En millas por hora es cerca de 670 millones. Pero esas son unidades humanas, elegidas por conveniencia para medir cosas en escala humana. Desde el punto de vista del universo, la elección de unidades es arbitraria. Hay un sistema de unidades que los físicos a veces usan llamado unidades naturales o de Planck, donde defines tus unidades de forma que ciertas constantes fundamentales sean iguales a 1. Y en ese sistema, C, la velocidad de la luz, es solo 1, no 300 millones de cualquier cosa, solo 1, una velocidad unitaria. Y en esa perspectiva, preguntar, ¿por qué C tiene el valor que tiene? Es como preguntar, ¿por qué un metro es tan largo? La respuesta es, porque es así como definimos nuestras reglas. Lo que es significativo no es el número específico, sino que hay un límite finito, que el espacio-tiempo tiene una estructura causal con una velocidad máxima incrustada en 1900. Ella. ¿Cuál es esa velocidad en kilómetros por segundo? Eso es solo una cuestión de convención de medición. Pero que hay una, eso es física profunda. Y tal vez eso sea liberador en cierto sentido. No nos estamos perdiendo alguna versión alternativa maravillosa de la realidad, donde C es mayor y las estrellas están al alcance. Esta es la única realidad, la única versión del espacio-tiempo que es lógicamente consistente y capaz de soportar estructura compleja y causalidad, y por fin, vida y conciencia. El límite de la velocidad de la luz no es algo que fue impuesto a la realidad, es algo que emerge de la naturaleza fundamental de lo que la realidad es. Entonces, aquí estamos nosotros, criaturas hechas de átomos, limitadas por termodinámica y metabolismo, viviendo en un universo donde las distancias entre las estrellas se miden en años luz y la tasa máxima de viaje es 300.000 kilómetros por segundo. Desde ciertas perspectivas, parece sombrío. El espacio es vasto. Somos lentos. Las estrellas están tan lejos que pueden muy bien estar en sueños. Pero desde otra perspectiva, tal vez sea exactamente correcto. Tal vez sea apropiado que el cosmos sea grande y que conquistarlo sea difícil. Tal vez sea apropiado que no haya atajos fáciles, ninguna tecnología mágica que nos permita ignorar las consecuencias de la distancia y del tiempo. Tal vez sea apropiado que si queremos alcanzar las estrellas,
necesitaremos pensar en múltiples generaciones. Necesitaremos construir naves que son mundos en sí mismas. Necesitaremos convertirnos en el tipo de especie que piensa en términos de siglos en vez de trimestres. Y tal vez el propio acto de hacer eso, de aprender a trabajar dentro de los límites reales del universo en vez de fantasear sobre romperlos, sea lo que nos hará dignos de llegar allí. Y tal vez el propio acto de hacer eso, de aprender a trabajar dentro de los límites reales del universo en vez de fantasear sobre romperlos, sea lo que nos hará dignos de llegar allí. Hay una lección más profunda enterrada en todo esto, algo que trasciende la física y toca en cómo vivimos nuestras vidas, cómo pensamos sobre posibilidad e imposibilidad, cómo nos relacionamos con la realidad en sí. Porque la historia de por qué no podemos viajar a la velocidad de la luz es, en última instancia, una historia sobre límites, sobre cómo funcionan, qué significan y por qué importan. Pasamos nuestras vidas empujando contra límites. Es natural, es humano. Cuando alguien nos dice que algo es imposible, nuestra primera reacción frecuentemente es preguntar, ¿pero y si? ¿Y si somos más inteligentes? ¿Y si trabajamos más? ¿Y si encontramos un enfoque diferente? Esa persistencia, esa negativa a aceptar no como respuesta, llevó a algunos de los mayores triunfos de la humanidad. Volar era imposible hasta que no lo fue. Ir a la luna era fantasía hasta que no lo fue. La comunicación instantánea a través de continentes era mágica hasta que se volvió banal. Entonces, cuando la física nos dice, no puedes viajar a la velocidad de la luz, es tentador pensar en ello como solo otro límite temporal, solo otra barrera, esperando ser rota por la próxima generación de genios determinados. Pero hay una diferencia crucial entre límites prácticos y límites fundamentales, entre no podemos hacer esto todavía y esto no se puede hacer, nunca, bajo ninguna circunstancia, no importa cuánto ingenio o recursos sean aplicados. Los límites prácticos son como montañas. Parecen intransitables hasta que alguien descubre el camino alrededor, o inventa equipo de escalada mejor, o cava un túnel a través. Los límites fundamentales son diferentes. No son obstáculos en nuestro camino. Son parte de la propia estructura sobre la cual el camino es construido. No los rodeas. No los escalas. Simplemente son. De la misma forma que un triángulo tiene 3 lados. De la misma forma que no puedes tener un círculo cuadrado. De la misma forma que 2 más 2 nunca será 5. La velocidad de la luz es un límite fundamental. Y reconocer eso, verdaderamente internalizarlo, requiere un cambio sutil pero importante en cómo pensamos. Requiere distinguir entre pesimismo, rendirse ante lo que es difícil, y realismo, reconocer lo que es genuinamente imposible. Requiere aprender a dirigir nuestra energía y creatividad, no para luchar contra los muros que no pueden caer, sino para explorar el vasto territorio que existe dentro de ellos. Y aquí está la cosa notable. Aquel territorio es mucho más grande de lo que piensas. Solo porque no podemos viajar a la velocidad de la luz no significa que estamos presos en la Tierra, o en el sistema solar, o incluso en nuestra galaxia. Significa que los viajes serán largos, que necesitaremos paciencia, que necesitaremos pensar diferente sobre el tiempo y la distancia y lo que significa ser explorador. Considera lo que ya hemos realizado trabajando dentro de nuestros límites. Pusimos máquinas en la superficie de Marte. Enviamos sondas más allá de las fronteras del sistema solar. Voyager 1 y 2, ahora viajando por el espacio interestelar, aún enviando señales de vuelta a través de miles de millones de kilómetros de vacío. Aterrizamos en cometas. Sobrevolamos Plutón. Detectamos ondas gravitacionales de colisiones de agujeros negros a miles de millones de años luz de distancia. Capturamos imágenes de galaxias formándose cuando el universo tenía solo una fracción de su edad actual. Ninguna de esas cosas requirió romper la velocidad de la luz. Requerían paciencia, ingenio, matemáticas cuidadosas, instrumentos precisos y disposición para trabajar en escalas de tiempo que se extienden más allá de vidas individuales. Requerían aceptar que algunas respuestas llevan décadas para llegar, que algunos viajes son de ida sin vuelta, que algunos proyectos serán completados por generaciones que ni nacieron cuando el trabajo comenzó,
Y hay algo profundamente bello en eso, algo que se pierde cuando imaginamos portales instantáneos y velocidad de curvatura casual. El esfuerzo importa, la distancia importa, el tiempo importa. Cuando le llevó años a la Voyager alcanzar los planetas exteriores, cada imagen que envió de vuelta era preciosa, cada descubrimiento era conquistado. No había camino rápido, no había atajos, solo el viaje lento y constante a través del cosmos, una transmisión de datos a la vez. Tal vez sea eso lo que el universo está intentando enseñarnos con su límite, de velocidad inflexible, que algunas cosas deben llevar tiempo, que la distancia debe significar algo, que el esfuerzo y la paciencia y la persistencia, a lo largo de generaciones, debe ser necesario para las mayores conquistas, que no hay tecnología mágica que nos permita saltar las partes difíciles. Y tal vez eso sea un regalo en vez de una prisión, porque si pudiéramos viajar instantáneamente a cualquier lugar, ¿qué sería especial sobre cualquier lugar? Si las estrellas estuvieran a solo un salto, perderíamos el sentido de admiración por la propia inmensidad del cosmos. Perderíamos la apreciación por la rareza y preciosidad de mundos habitables. Perderíamos el entendimiento de que estamos en algo delicado e improbable aquí en la Tierra, algo que no puede simplemente ser replicado en la próxima esquina galáctica. El universo es vasto. Eso debería ser verdad. Somos pequeños. Eso debería ser verdad también. Y la tensión entre estas dos verdades, nuestra pequeñez y el tamaño incomprensible de todo más allá de nosotros, es donde el significado vive, es donde la humildad encuentra la ambición, es donde la reverencia encuentra la curiosidad. Entonces tal vez la pregunta no sea ¿por qué no podemos viajar a la velocidad de la luz?, sino más bien ¿qué podemos hacer sabiendo que no podemos? ¿Cómo exploramos el cosmos con las herramientas que tenemos, dentro de los límites que son reales? ¿Cómo pensamos en viajes interestelares, no como vuelos casuales, sino como viajes generacionales que exigen tipos completamente nuevos de sociedades humanas? ¿Cómo usamos robótica e inteligencia artificial para extender nuestro alcance más allá de lo que nuestros cuerpos frágiles pueden soportar? ¿Cómo enviamos no personas, sino semillas? Bancos de genes, bibliotecas de conocimiento, instrucciones para reconstruir civilización donde quiera que aterricen. Estas no son preguntas menores, son preguntas mayores, más interesantes, más humanas que ¿cómo hacemos que un motor vaya más rápido? Nos fuerzan a confrontar lo que realmente valoramos, lo que queremos preservar, en lo que queremos convertirnos. Transforman el viaje espacial de un desafío de ingeniería en un desafío filosófico, ético, existencial. Y hay otra capa aquí también, algo que solo noté después de años girando estas ideas en mi mente. El límite de la velocidad de la luz nos fuerza a vivir con incertidumbre y fe de maneras que la tecnología instantánea nunca exigiría. Si envías un mensaje a una colonia, en Alpha Centauri, llevará 4 años y medio para llegar allí y más 4 años y medio para que una respuesta vuelva. 9 años de ida y vuelta. Haces una pregunta hoy. Puedes recibir una respuesta cuando seas una persona completamente diferente, con preocupaciones diferentes, viviendo en un mundo diferente. Eso cambia la naturaleza de la comunicación, cambia las relaciones. No puedes tener una conversación con alguien a 4 años luz de distancia, no en el sentido de intercambios constantes y fluidos. Puedes intercambiar cartas, mensajes ponderados enviados a través del vacío, sabiendo que cuando recibas respuesta, el momento habrá pasado, el contexto habrá cambiado, ambos habrán seguido adelante, de maneras que no pueden prever. Es como correspondencia de la era anterior a los teléfonos, pero estirada por años en vez de semanas. Y hay una poesía extraña en eso, una profundidad que viene de tener que comprometer pensamientos en forma permanente, sabiendo que no puedes aclarar inmediatamente, no puedes corregir malentendidos en tiempo real. Necesitas ser reflexivo, necesitas ser claro, necesitas confiar en que la persona del otro lado entenderá, incluso a través de las distancias de espacio y tiempo. El universo, con su límite de velocidad, nos fuerza a ese tipo de comunicación para distancias interestelares. Y tal vez eso también sea apropiado.
Tal vez la comunicación instantánea y constante no sea siempre buena. Tal vez haya valor en silencios largos, en tener tiempo para procesar antes de responder, en relaciones que se desarrollan a la velocidad de cartas reflexivas en vez de la velocidad de mensajes de texto disparados. Pero estoy filosofando ahora, dejando la física rigurosa atrás y entrando en territorio más especulativo, más personal. Déjame traerte de vuelta a la Tierra por un momento. O mejor, déjame traerte de vuelta al cuestionamiento fundamental que nos ha guiado por todo este viaje. ¿Por qué no podemos viajar a la velocidad de la luz? Pasamos por todas las matemáticas, todas las imposibilidades. Vimos cómo el tiempo se detiene, cómo la masa se vuelve infinita, cómo el espacio desaparece, cómo la energía requerida explota más allá de cualquier cantidad finita. Vimos por qué brechas como motores de curvatura y agujeros de gusano permanecen teóricas en el mejor de los casos, imposibles en el peor. Vimos cómo la estructura fundamental de la causalidad depende de que ese límite exista y sea inviolable. Pero debajo de todas esas explicaciones técnicas hay una respuesta más simple, más directa. No podemos viajar a la velocidad de la luz porque estamos hechos de materia, y la materia, por su propia naturaleza, tiene masa, y la masa, por su propia naturaleza, no puede moverse a la velocidad de la luz. La luz puede viajar a la velocidad de la luz porque la luz no tiene masa. Son dos tipos fundamentalmente diferentes de existencia, separados por una frontera que no puede ser cruzada. No estamos del lado equivocado de aquella frontera. Estamos del lado que permite que existamos como estructuras estables y persistentes, como patrones de materia que mantienen coherencia a lo largo del tiempo, como seres que pueden tener recuerdos y hacer planes y construir cosas que duran. Los fotones no pueden hacer eso. Son puro movimiento, pura energía, sin persistencia más allá de su propia propagación. Surgen y desaparecen, nunca parando, nunca acumulando historia. Nosotros, por otro lado, nosotros paramos. Descansamos, persistimos, cambiamos lentamente a lo largo del tiempo en vez de instantáneamente. Y es esa lentitud, esa masa, esa inercia lo que nos hace lo que somos. No puedes tener todo a la vez. No puedes ser materia estable y también radiación sin masa. No puedes tener los beneficios de la persistencia material y también la movilidad absoluta de la luz. Y cuando lo pongo de esa forma, cuando veo esto no como limitación, sino como característica definitoria de nuestra propia existencia, la frustración de no poder viajar a la velocidad de la luz comienza a desvanecerse. Claro que no puedo viajar a la velocidad de la luz. Yo soy materia, yo tengo masa, yo persisto en el tiempo. Esas son las cosas que me hacen yo, que hacen a cualquier cosa física más que un destello transitorio de energía. La velocidad de la luz no es algo que deberíamos poder alcanzar. Es algo que define el tipo de cosa que somos versus el tipo de cosa que la luz es. Es una línea divisoria ontológica, separando dos maneras fundamentalmente diferentes de existir en el universo. Y estar de nuestro lado de esa línea no es un defecto, es una precondición para todo lo que valoramos sobre la existencia. Mientras escuchas esto, tal vez envuelto en la cama, tal vez mirando a la oscuridad más allá de tu ventana, tal vez con los ojos ya cerrados, estás experimentando algo que los fotones no pueden nunca experimentar. Continuidad, persistencia, la sensación de ser el mismo tú de momento a momento, incluso cuando todo a tu alrededor está cambiando. Los recuerdos de ayer todavía están accesibles. Los planes para mañana todavía tienen sentido. Tú eres una cosa coherente, extendida a través del tiempo, no solo un pulso instantáneo de energía. Y eso solo es posible porque tienes masa, porque no puedes viajar a la velocidad de la luz, porque existes del lado de la frontera cósmica donde la materia vive, donde la estructura puede formarse, donde la complejidad puede emerger y evolucionar y eventualmente volverse consciente de sí misma. Entonces, al final, tal vez la pregunta nunca haya sido realmente ¿por qué no podemos viajar a la velocidad de la luz? Tal vez la pregunta real haya sido ¿qué significa ser el tipo de cosa que no puede? Y la respuesta bonita e inesperada, es que significa ser real de maneras que la luz no es. Significa persistir,
cambiar, crecer, recordar, soñar. Significa ser materia en vez de energía, sustancia en vez de radiación, historia en vez de momento. El universo, en su sabiduría insondable e impersonal, creó dos maneras de existir. Una manera es rápida, ligera, sin masa, siempre en movimiento a la velocidad máxima. La otra manera es lenta, pesada, persistente, capaz de parar y pensar y ser. Y nosotros, tú y yo, y todo ser sintiente que ya contempló las estrellas, somos la segunda manera. No porque seamos defectuosos o limitados, sino porque somos el tipo de patrón que lleva tiempo para desarrollarse, que requiere estabilidad, que no puede existir como instantáneo, sino solo como narrativa. Y las narrativas llevan tiempo. Las historias tienen comienzos, medios y finales que necesitan desenrollarse en secuencia. No puedes comprimir una sinfonía en un único instante sin perder lo que la hace una sinfonía. No puedes colapsar una vida en un punto sin tiempo sin perder lo que la hace una vida. El hecho de que estamos del lado de la velocidad de la luz, donde el tiempo aún fluye, donde el cambio lleva tiempo, donde los viajes tienen duración. Eso no es un error. Es la única manera por la cual la conciencia, la experiencia, el significado pueden existir en absoluto. Entonces tal vez deberíamos agradecer al universo por su límite de velocidad obstinado e inflexible. Agradecer porque él gentilmente, pero firmemente, dice no, no puedes hacer eso, nunca podrás hacer eso, porque aquel no es parte de la misma estructura que nos da sí para todo lo demás, para persistencia, para memoria, para crecimiento, para entendimiento, para el viaje lento y maravilloso de convertirnos en quienes somos. Las estrellas están lejos. Eso siempre será verdad. Alcanzarlas será difícil, llevará tiempo, exigirá paciencia y planificación, más allá de cualquier cosa que nuestra especie ya haya intentado. Pero aquella dificultad no es un defecto en el diseño del cosmos. Es parte de lo que hace al cosmos magnífico, vasto, digno de admiración. Es parte de lo que hace cada descubrimiento precioso, cada viaje significativo, cada paso hacia fuera en lo desconocido, un acto de coraje y compromiso. Nosotros no podemos viajar a la velocidad de la luz, pero podemos viajar. Podemos movernos a través de las estrellas lentamente, pacientemente, cargando nuestros cuerpos frágiles o nuestras mentes transferidas o nuestras semillas de vida a través de las distancias. Podemos enviar luz delante de nosotros, mensajes, datos, conocimiento, viajando a C, mientras nosotros seguimos atrás más despacio. Podemos soñar con destinos que no veremos en New Identity, nuestras vidas, y trabajar hacia ellos de cualquier forma, confiando en generaciones futuras para completar lo que comenzamos. Esto no es derrota, es propósito. Es la naturaleza de hacer algo verdaderamente grande, no instantáneamente, no sin esfuerzo, sino a lo largo del tiempo, con persistencia, con la lenta acumulación de progreso que solo criaturas con masa y memoria pueden alcanzar. El universo nos dio límites, pero dentro de aquellos límites nos dio todo lo que importa. Tiempo para pensar, espacio para explorar, patrones complejos lo suficiente para volverse vivos, conscientes, capaces de mirar a las estrellas y preguntar por qué, capaces de hacer matemáticas que revelan las reglas escondidas bajo la superficie de la realidad, capaces de entender, incluso si no podemos alcanzar, aún no, lo que está más allá. Y quién sabe, tal vez en 1000 años, o 10.000, o 100.000, nuestros descendientes miren hacia atrás a esta era y sonrían de la manera que sonreímos de personas en el siglo XV, imaginando que nunca podrían cruzar océanos. No porque romperán la velocidad de la luz, ellos no podrán, eso permanecerá imposible, sino porque habrán encontrado maneras de vivir dentro de aquella imposibilidad que no podemos aún imaginar. Maneras de hacer viajes de 100 años parecer rutinarios. Maneras de mantener comunidades coherentes a través de años luz. Maneras de ser humano o poshumano que hacen la distancia menos importante incluso cuando permanece vasta. O tal vez no. Tal vez las estrellas permanezcan para siempre, en gran parte fuera de alcance, faros distantes que observamos pero raramente visitamos. Y eso también estaría bien, porque ya tenemos algo milagroso aquí.
Ya tenemos este momento, este lugar, esta conciencia improbable emergiendo de la materia y mirando de vuelta hacia sí misma a través de ojos humanos. Tú estás aquí, ahora, en este punto particular en el espacio-tiempo, incapaz de viajar a la velocidad de la luz, pero capaz de entender por qué. Capaz de contemplar el funcionamiento del cosmos y ver no aleatoriedad sino patrón, no caos sino ley, no crueldad sino necesidad matemática. Y hay algo profundamente satisfactorio en eso, en entender, incluso cuando no podemos tener, incluso cuando no podemos ser. El viaje que hicimos juntos en esta noche, de carreteras cotidianas a límites cósmicos, de intuiciones newtonianas a paradojas relativistas, de frustraciones tecnológicas a aceptaciones filosóficas. Ese viaje es en sí mismo una especie de prueba. Prueba de que mentes limitadas en cuerpos limitados, en un planeta limitado orbitando una estrella promedio, pueden, sin embargo, extenderse conceptualmente para tocar las propias reglas de la realidad. Podemos no viajar a la velocidad de la luz, pero nuestro entendimiento puede alcanzar aquella frontera y mapear sus contornos con precisión perfecta. Y tal vez eso sea suficiente. Tal vez la comprensión sea su propio tipo de viaje, su propio tipo de alcance. Tal vez cuando entendemos por qué no podemos alcanzar la velocidad de la luz, tocamos algo más profundo que la propia velocidad de la luz. Tocamos la estructura lógica subyacente al universo, las reglas que hacen cualquier cosa posible en absoluto. El cosmos dijo, no, pero en la explicación de aquel no, nos dio algo más precioso que lo que el sí hubiera sido. Nos dio visión, belleza, la elegancia de ecuaciones que equilibran perfectamente, la satisfacción de ver cómo todo encaja, tiempo y espacio, masa y energía, causalidad y consistencia, en un todo coherente que no podría ser de otra forma. Tú todavía estás aquí. Espero que estos pensamientos te hayan mantenido compañía, ya sea que estés despierto y contemplativo, o deslizándote hacia el sueño donde las ideas se convierten en sueños. Gracias por venir conmigo en esta exploración de los límites y por qué importan. Gracias por tu curiosidad, tu paciencia con matemáticas, que desafían la intuición, tu disposición para sentarte con la imposibilidad y verla no como un cierre, sino como claridad. Donde quiera que estés, cualquier parte del mundo, cualquier momento de la noche o inicio de la mañana, estás exactamente donde deberías estar, moviéndote a través del espacio-tiempo, a tu propia tasa perfecta, experimentando tiempo a un segundo por segundo, ocupando espacio como solo la materia puede. Y eso es maravilloso. Tú eres maravilloso. Esta conversación que tuvimos, a través de pantalla y distancia, y el abismo extraño entre creador y oyente, fue real y significativa precisamente porque llevó tiempo, porque se desarrolló en secuencia, porque tú y yo estamos ambos del lado de la frontera cósmica donde la narrativa es posible. Las estrellas estarán allí mañana, distantes y magníficas. La velocidad de la luz permanecerá exactamente lo que siempre fue, indiferente a nuestros deseos o tecnología. Y tú estarás aquí, un poco más viejo, un poco más sabio, cargando ahora algún conocimiento pequeño sobre por qué el universo es de la manera que es. ¿Eso o es suficiente? Más que suficiente. Buenas noches, viajero. Gracias por tu compañía en este viaje a través de imposibilidades. Que tus sueños sean gentiles, tus mañanas sean suaves y tu sentido de admiración por el cosmos permanezca intacto incluso, especialmente, frente a sus límites. Descansa bien. El universo continuará siendo extraño y bello cuando despiertes.